estamos en un nuevo vídeo hoy. Y bueno, como les comentamos en el vídeo anterior, si no lo vieron se lo dejamos por aquí. Estamos en el estado de Río de Janeiro, estamos en Bucio, estamos saliendo ahora de él y nos vamos al próximo punto que, por lo que nos han hablado, nos va a sorprender un montón, tanto por el color de su arena como la temperatura de su agua. Nos vamos a Cabo Frío. La parte sur de Brasil nos está gustando un montón, bastante diferente al norte. Y bueno, como les decimos en todos los vídeos, y como dirían nuestros seguidores más fieles, que están ahí desde el principio apoyando, no dejen para después el like y el comentario que puedan dejar ahora. Así que mientras que llegamos a Cabo Frío, vayan dejando sus comentarios si han estado o no han estado, y vayan dejando un like y así nos ayudan a seguir en este viaje. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Pica la arena! Sí, wow. Las olas son tremendas. Imposible bañarse ahí, Evané. No es para hacer playa, es para disfrutar el paisaje. Sí, no, el paisaje es precioso, pero no me veas el viento que hace. Así que bueno, vamos a ver si baja un poquito después el viento y a ver si podemos salir un rato. Sí, a dar una vuelta. A dar una vueltecita, ahora mismo no hay quien salga. No. Uy, se me ve todo. ¿Qué dice, Geisha? ¿Nos podremos quedar aquí? Sí, ¿no? Ni los pelos de Vanessa de haber salido 5 minutos ahí fuera. No, es una locura. Es terrible. La verdad es que nos habían avisado del viento, pero no nos habían avisado de tanto viento. Claro, llegamos siempre a un lugar y abrimos las claraboyas, abrimos las ventanas para que ventile un poco el aire, pero aquí va a ser, me da miedo cuando abrimos un pelín la claraboya, o sea... No, la puerta de adelante la hemos abierto y casi me lleva con ella. Sí, casi saca la puerta. Está peligrosito esto, ¿eh? Baje. Vamos a cruzar los dedos. Sí, porque no sabemos si es siempre así o justo nos tocó a nosotros ahora. Pero bueno, estas cosas pasan. Sí. La verdad que la arena se ve blanca, la tocas y es como cristalina, como cristales. Es como pequeño cristalito, muy azúcar. Finita. Sí, azúcar. Es como azúcar. No, y el color del agua azul es como, me saqué las gafas y seguía siendo azul. Es impresionante y creemos que en cuanto se baje el viento y se planche un poquito, va a ser mucho mejor todavía. Pero si no, bueno, disfrutaremos de las vistas. Yo no sé ustedes, pero a mí veo el mar con esa fuerza y me llena de energía. Como que si el mar puede con todo eso, o sea, yo también. ¿Qué pasa, Geishi? Geisha precisa de atención. De atención también ella, claro que sí. ¿Qué pasa, Geishi? ¿No vas? Vamos a jugar un poquito con Geisha y ahora continuaremos el día ahí fuera, de alguna manera u otra. Bueno, al final tuvimos que esperar al día siguiente porque ayer era imposible. O sea, la furgoneta se movía de lado a lado
nos tuvimos que cambiar de sitio 3 veces hasta que encontramos un lugar al resguardo del aire. Y hoy, aunque hay bastante aire también, pero se puede estar. Pero ayer no podíamos hablar ni siquiera nosotros del viento que había. O sea, era impresionante. Pero el sitio es precioso. Tiene una playa con una arena blanca y fina. Así que queremos ir a recorrerla. Vamos a andar un poquito. Y si, bueno, si Cabo Frío no nos deja recorrerlo, pues seguiremos un poquito más para adelante. Pero que no sea porque nosotros no lo hemos intentado. Pero no tanto. Bueno, vamos a aprovechar para comer. ¿Cuál es el menú del día, Vanessa? Milanesitas de pollo. A ver. Con una ensaladita que estoy preparando. Una ensalada que tenemos aquí, las lechugas, aceitito de oliva, cebollita. Hay zanahoria, hay maíz. Menú hay bien cebolla. fresquito, ¿no? Sí, porque aunque hay viento hace calorcito. Sí. Sigue haciendo viento, tenemos ahí enfrente la playa. El color del agua es espectacular, pero es lo único que podemos disfrutar, del color del agua. Sí, la verdad que no lo vemos nosotros como una playa para ponerte a tomar sol, tirarte al agua. Las olas son muy grandes, hay muchas, es muy fuerte. Entonces lo vemos como un poco peligroso y no como un lugar que disfrutaríamos tomando el sol por el viento, ¿no? Yo me muero con el pelo. Sí, no. El pelo ahí me lo como todo el tiempo. Así que vamos a buscar otro lugarcito donde podamos bañarnos y disfrutar un poquito de la playa, ¿verdad? Sí, aunque sea podernos tirar a tomar un poquito de sol. Igualmente, vamos a intentar ir a un sitio que da igual si hace viento o no, porque no depende del agua ni depende del viento y la podemos pasar bien. Eso sí, después vamos a necesitar una buena ducha. Bueno, terminamos de comer y ahora nos preparamos para ir a un lugarcito que está acá muy cerquita que se llama Playa de Dunas. Así o sea que va a haber dunas de arena, ¿no? Sí, vamos a ver si podemos jugar un rato en las montañas de arena. A ver si no hay mucho viento. Sí, porque la verdad es que el viento está haciendo imposible el hacer día de playa, así que bueno, nos vamos a la arena a ver qué se puede hacer por ahí. Vamos a ver. Bueno, ya estacionamos ahí y vamos a seguir un caminito que hay. No tiene esto mucha pinta de venir mucha gente por aquí, o eso parece, ¿no? Tranquilito parece.
José, tenés todo el bigote lleno de arena. Estamos rellenos de arena, vámonos. Dale, ya está. Necesito un corte de pelo. Sí, necesitamos encontrar un peluquero. No, peluquera ahí detrás de la cámara. Siempre trabajo para mí. Madre mía, vamos. Arrancamos nuevo día y hoy estamos saliendo de Cabo Frío. Nos encantó estar por acá, disfrutamos un montón, pero hoy es momento de ir al nuevo destino y es Arraial do Cabo. La verdad que nos hablaron muchísimo de ese lugar, de sus playas, de su agua y tenemos muchas ganas de conocerlo. Tiene supuestamente las mejores playas de todo Brasil. Para nosotros va a ser difícil, o sea, es difícil de creer eso, ¿eh? Difícil de superar. Hemos estado en unas playas increíbles, que por cierto, si no lo visteis, os lo vamos a dejar por aquí o en la descripción del vídeo, porque YouTube está juguetón últimamente. Y también es difícil porque la playa donde acabamos de estar ahí en Cabo Frío, el agua estaba cristalina, o sea, una piscina. Pero nosotros vamos a probar y vamos a haceros caso y vamos a ver si es verdad que ahí en Arraial do Cabo están las mejores playas de Brasil. Bueno, y otra cosa que nos habían dicho, aparte de Arraial do Cabo, de que no nos podíamos perder ese lugar y sus playas, era también que no podíamos entrar con el motorhome. Así que vamos a ir igual, porque somos cabeza dura. Sí, sí. Y vamos a ir y probar y tener nuestra propia experiencia con el motorhome y se las vamos a mostrar a ustedes. Como podrán ver, no vamos a pararnos ahí en el letrero la cantidad de gente que hay. Pero bueno, entramos a Arraial do Cabo. Estamos entrando en Arraial. O sea, vamos a aclarar las cosas. No es que no se pueda ir con el motorhome, es que no se puede circular por la ciudad, que es pequeñita, porque tienen unas restricciones, pero te mandan o a un camping o a un estacionamiento de ómnibus. Sí, es verdad que el estacionamiento no es lo más lindo del mundo, y es pero gratis. Es gratis y puedes entrar y puedes ir y recorrerte todo andando. Han sido súper simpáticos, nos han ayudado a entender cómo funciona todo, dónde tenemos que ir, recomendación de playa, nos han dado agua. Sí, en la entrada. Que en ningún sitio aquí dan agua. Todos los que hemos conocido con motorhome están desesperados por encontrar agua y nos han dado agua para cargar. Así que nada, súper bien. Hemos rellenado unos datos y nos han dado autorización. Bueno, y ya llegamos al estacionamiento que nos dijeron en la entrada de Arraial y ahora nos estamos preparando para ir a la playita o a dar una vuelta en general. Dejamos la furgo aquí y nos vamos. Mochila lista, llevamos galletitas, llevamos agüita que está preparando ahí José, la lona, llevamos una toalla por si nos metemos al agua, bronceador y ya. Sí, tampoco mucho más. Lo importante es llevar agua siempre. Sí. Comida se consigue en cualquier lado, agua también, pero bueno, como no sabemos dónde va a ser la caminata, hay que llevar agua, así que la llevamos en un termito para que se mantenga fresquita y listo, nos vamos para Arraial.
impresionante. El color del agua es un espectáculo. Es mucho más turquesa que en Cabo Frío. Sí, es más turquesa, y mucho más clara, o sea, es que es impresionante. La arena vuelve a ser fina como harina. Sí, mira, vamos caminando y va crujiendo, hace clic. Sí. Bueno, vamos a intentar salir de la playa porque es una locura, se pone la cabeza así. Y vamos a subir a un miradorcito que hay ahí arriba y vamos a intentar hacer un caminito para ir a otra playa. Creemos que va a estar más resguardada por el morro, va a estar más tapadita del viento y ahí sí que a lo mejor nos vamos a poder bañar, porque es que aquí ni siquiera nos podemos bañar. Así que bueno. Bueno, hicimos una paradita técnica para comprar algo, porque no llevamos nada de comida. Bueno, galletitas, pero... Una galleta. No llevamos nada de comida, Vanessa. Y bueno, pillamos algo dulce y algo salado. Y la verdad que tienen muy buena pinta los dulces. La verdad que sí, parecía una panadería que hacían todos ahí. Sí, y hemos pedido para llevar, pero no me podía resistir a esto. Que parece como una crema pastelera con coco, qué sé yo, no sé cómo se llama, la verdad me he olvidado de preguntarle. ¿Alguien lo sabe que lo deje en comentarios? Sí, pero está fresquito, está cremoso. Vamos a probarlo ahora a ver qué tal. Así que vamos a probarlo. Mira que yo no soy de cremas, ¿eh? Wow. ¿Está bueno? Muy bueno, me recuerda a la crema de unos dulces que se venden en mi pueblo. Son unas cuñas se llaman caracolas de chocolate y viene rellena con esta crema. Pero se nota que es casera, se nota que no es... ¿De qué es la crema? ¿De coco? No, es como crema pastelera. Ah. Tiene coquito por encima, pero está muy bueno. ¿Y el pan es como... ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Pan de pancho? Como tipo pan de pancho, eso sí, pero casi ni se nota. Bueno. Muy bueno. ¿Quieres probarlo tú? Sí. Está fresquito. Está fresquito, ¿eh? Eso sí, mancha. Está bueno, ¿eh? Ahora entiendo por qué te dieron con la bolsa. Sí, y no servilleta. Porque te pringas todo. Miren cómo está. Sí, la masa es como un pan. Es como masa de factura en Argentina, pero más pastosa, como más densa. Pero está buenísima la crema, aparte te lo dan frío, entonces la combinación acá en verano ahora, buenísima. Está fresquito. José, tus pelos hoy están divertidos. Y sí, hay alguien que no me corta el pelo desde hace un montón de tiempo. Siempre la culpa. No voy al peluquero desde hace 6, 7 meses. Yo tampoco. Bueno, pero no es lo mismo. Y me estoy cortando el pelo yo y ya cuando crece para donde le da la gana. Así que yo creo que toca ya un cortecito de pelo pronto y profesional. Bueno, llegamos a esta playa, pero el viento sigue aquí también. El viento hay a montón. Nos persigue el aire. Pero es distinto el paisaje, que es distinta la playa, distinta la onda. Sí, al menos hay unas olas más chiquititas, o sea que seguro nos podemos bañar, pero sí, primero hay que agarrar un poquito de calor.
Nos colocamos aquí la lonita. Y estas son las vistas que tenemos. Ahí enfrente. Elegimos ponernos atrás de los barcos porque repara un poquito más el viento. Hay menos oleaje, por si nos queremos meter al agua. Así que estamos aquí tranquilos. No sé si somos nosotros que tenemos esta mala suerte en esta semana, pero todo es aire, aire, aire y más viento y más aire. O sea, lo que son las vistas son un espectáculo, parecen sacados de Cuento. Sé que es impresionante el color del agua, pero se hace difícil disfrutarlo al 100% por el viento sobre todo, ¿no? Pero bueno, le vamos a poner onda. Por supuesto, como siempre. Bueno, arrancamos nuevo día en Arraial do Cabo. Como verán, no tenemos viento por ahora. Por ahora hemos tenido que parar 2 días por fuerte viento y es que nos han dicho que en este mes es el mes del viento. Así que bueno, hemos venido justamente ahí. Pero bueno, queremos darle una segunda oportunidad. Obvio, a las playas de aquí de Arraial. Es fin de semana, no sé si lo notarán por el ruido. Está lleno, pero llenísimo. Nosotros estábamos solos hasta hoy. Hoy hay más de 20 colectivos larga distancia. 20, creo que nos quedamos cortos. ¿O más? Es una locura. Así que vamos a tratar de ir a alguna playa que esté menos masificada, ¿no? Que esté más lejos, donde haya un poquito menos de turismo. No, parece que llegamos. Ahora hay que bajar la ventana. Está llenísimo. Sí. Hasta arriba. Esto que pasa por venir los fines de semana. Por eso siempre recomendamos lugares turísticos, visitarlos siempre entre semana porque está mucho más tranquilo. Pero bueno, hay para comprar cerveza, hay para comprar agua, refresco. Está bastante bien. Sobre todo porque nosotros no traemos nada de comer hoy. Vamos a ver cómo está la playa para abajo y a ver si encontramos un huequico, ¿no? Sí. Venga. En la foto se ve siempre que en esta escalera no hay nadie. Esta es la realidad. Ah não, daqui não, amiga. Tem que pegar dali, né? Bueno, conseguimos entrar a la playa. Primera misión cumplida porque ha sido
Se ha complicado, ¿eh? Hay una cantidad de gente, miren. Está todo lleno. Llenísimo. Llenísimo. Vamos con un sentimiento así porque la playa al lado del camper estaba vacía. Estaba vacía. O sea, como que la playa es muy linda, pero casi que a lo mejor nos hubiésemos quedado en la otra, ¿no? Pero bueno, entendemos que también después de varios días de viento y sin poder salir, esta playa se iba a llenar. Y hemos venido antes de las 12 del mediodía. Pero es fin de semana. Y recordemos, fin de semana, todo se llena. ¡Ay, qué linda! Está re fresquita. Está buena el agua, ¿eh? Está fresquita, fresquita. Nos va a quitar el calor de una vez. Sí, porque yo tengo los pies congelados. Vamos, José, vamos. Fría, ¿eh? Te tengo fe. Que tú eres el del agua, tú eres el de la... Yo soy la de la arena, pero tú eres del agua. Hoy está fría, ¿eh? Tripas corazón. ¿Qué tal? ¿Te sacó el calor? No, una vez. Wow. Me queda lindo los pelos así. Mira, ahora te toca a ti. Yo voy a contar hasta 3. Sí, Chao. después vas a estar a gusto, tranquila. 1, 2, 3. Wow, sabía que estaba helada, pero no me esperaba tan helada. Pero que ahora está a gusto, ¿eh? Sí, ahora ya está. Ahora puedo estar en el sol. Ahora sí. Está muy linda. Wow. Impresionante. Sí. Increíble, ¿eh? Muy lindo estar acá. Wow. Bueno, salimos de la playa, la verdad... No sé cómo. No sé cómo. Wow. Nos daba un poquito de pena porque lo que es la playa en sí es hermosa, es increíble. O sea, creemos que no hemos visto un agua tan turquesa y tan cristalina en todo el viaje. O sea, es increíble. Pero desafortunadamente creemos que está sobrellena. Creemos que la han saturado de gente, de barcos y de todo. Sí. Y realmente no queda playa, la playa desaparece. Entonces, bueno, creemos que este tipo de playa no es para nosotros. Ustedes saben que a nosotros nos gustan las playas desiertas y vamos en busca de paz y tranquilidad. Claro. Y era todo lo que esta playa no tenía. Exacto. Era un griterío constante. Música y tal, que al que le guste ese tipo, perfecto. O sea, genial. No criticamos que el sitio sea malo, no. Ni mucho menos. Simplemente que no es para nosotros. Que no es para nosotros. No es nuestro estilo. Y menos en un día así. El agua no está, o sea, estaba cristalina, pero cuando entrabas estaba toda llena del aceite de los barcos. Sí. Y eso no se ve en las fotos ni en los videos,
creemos que se puede llegar a un turismo un poquito más sostenible, Sí. En el cual se respete la naturaleza y sin tener que privarte de visitar el lugar, ¿no? Un equilibrio, pero está esto- llegando ahora un límite. No, y aparte es temporada baja. Recordemos que es la temporada baja en Brasil y es el mes con más viento, o sea que menos gente recibe Arraial y está así. O sea, Sí, no sí. me quiero imaginar en verano. Así que bueno, nuestro consejo, si os gusta que esté un poco más tranquilo, venid entre semana o obviar ese tipo de playitas chiquitas. Sí. Nosotros ahora nos vamos a ir, vamos a intentar buscar un lugar en Playa Grande o Playa Dos Anchos, que son más grandes, son menos populares, por así decirlo, porque Están como más céntricas, entonces Sí. la gente llega a este tipo de playas siempre con los barcos, con las excursiones, Entonces vamos a ir a donde creemos que no va a haber tanta gente. o por lo menos lo vamos a intentar. Sí. Pero así como estábamos ahí, ya era Lo inviable. intentamos sumarnos a la fiesta, a meterle onda, pero es que no va con nuestra esencia, entonces era como forzar algo que no iba. Claro. No sé, ustedes dejen en comentarios qué hubieran hecho. Nosotros cuando hay algo que no va con nosotros, preferimos irnos, porque no la pasamos bien. Sí, para mí merece más la pena pegarme otra caminata de 1 hora si hace falta, antes que quedarme en un sitio donde yo no estoy a gusto, donde no la estoy pasando bien y tampoco me voy a llevar una muy buena impresión del lugar, que como digo, el lugar está increíble. Sí, porque Increíble. estás ahí y decís, wow, es un paraíso, pero mirás a tu alrededor y decís, no estoy disfrutando nada, porque es un agobio tanta Sí. gente. Entonces bueno, dicho esto, vamos a intentar de buscar otro lugar y a disfrutar de lo que nos queda aquí en Arraial do Cabo, más tranquilito, de nuestro estilo, y bueno, así continuamos el viaje. Vinimos a buscar a la reina del viaje, que es Geisha, Nuestro ser más que nunca la preciado. sacamos. Geisha, mira ahí al personal. Hola. Y nos estamos yendo a ver la puesta de sol y nos vamos a ir a Playa Grande, que no tiene nada adelante y se ve el sol caer ahí y creemos que va a ser el punto perfecto para que estemos tranquilos, se pueda disfrutar del atardecer y además se han venido unos amigos nuestros y vamos a ver si echamos un ratito con ellos y concluimos el día con esa puesta de sol, una partida de cartas y queremos que también Geisha salga, corra y Sí, esté un ratito disfrute. fuera, que hoy la tuvimos que dejar en el camper y ahora vamos a ir a disfrutar con unos amigos la puesta de sol. Bueno, nos encontramos con nuestro amigo, con Tommy, con Pau. Creemos que no los vamos a volver a ver en mucho tiempo porque ellos siguen un rumbo muy diferente al nuestro, o sea que es la última vez que nos vamos a ver en no sabemos cuánto. Está todo el mundo disfrutando del atardecer, que están disfrutando de lo mismo que nosotros. Entonces, conclusión es que cada uno tiene que buscar su lugar. Si no te sientes cómodo, no te quedes, no la pases mal. Busca otro lugar diferente. El mundo está lleno de lugares y Brasil es muy grande. Tiene muchos sitios donde poder visitar, donde poder estar y donde poder ser tú mismo y disfrutar del lugar como tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, de aquí nos vamos a ir al siguiente punto, que es un poquito más para abajo. Esperemos que nos acompañéis hasta allí, porque el lugar es muy, muy especial. Es un sitio que yo tengo muchas ganas de visitar. Esperemos que les haya gustado el vídeo de hoy. Quizás no sea lo que pensaban, porque, bueno, todos los vídeos de Arraial son exactamente igual. Los nuestros ya sabéis que son un poco diferentes. Os recomendamos que lo visitéis igual, que viváis vuestra experiencia, que saquéis vuestras propias conclusiones, pero que descubráis el mundo y que no le digáis que no o que sí a los lugares por lo que os digan los demás, sino por lo que digáis vosotros. Así que bueno, dejaros un like, un comentario y nos vemos en el próximo capítulo.